Dios le bendiga, mis amados hermanos. Le damos gracias al Señor primeramente porque nos concede este día de poder estar delante de todos ustedes. Hemos estado hablando de un tema muy importante y para nosotros queremos proseguirlo porque la verdad que es necesario que nosotros podamos descubrir las artimañas del enemigo. Y por eso en este día vamos a hablar y seguir hablando de lo que es la guerra espiritual. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 6:12, donde dice la palabra del Señor, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Y es importante que nosotros vayamos aprendiendo de esto porque realmente debemos enseñar sobre este tema y para que la gente conozca quién es el enemigo de nuestras almas. Nosotros primeramente tenemos que analizar quién fue y quién es el origen de todo esto. Y para eso nos vemos y nos metemos en la palabra del Señor, donde nos muestra que la primera rebelión que se dio realmente no fue en la tierra, sino fue en el cielo. ¿Y quién la causó? La causó Lucifer. Ese nombre, ¿verdad?, transmite tinieblas y maldad. Pero su nombre era hijo de la mañana. Querubín protector, era el sello de la perfección. Se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Entonces quería ser semejante al Altísimo. No quería tener autoridad sobre él. ¿Ve? Entonces Dios lo echó desde los cielos. Y en esa división y en eso que él hizo allá arriba, esa rebelión, dice la Escritura que se llevó la tercera parte de los ángeles. El deseo de Satanás de ser semejante al Altísimo fue la esencia de la rebelión. Ser su propio jefe y hacer sus propias decisiones. Esa mentira que él adoptó le ha servido para engañar y continuamente. En el libro de Juan 8:44 dice, cuando el Señor les habló, ¿verdad?, a esos fariseos, le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, Satanás es un mentiroso. Esa es la herramienta que él utiliza. ¿Ve? Y esa mentira que él hace produce lo que es la tentación. Y esa tentación la metió, primeramente la podemos ver con Adán y Eva. Entonces, cuando la tentó, le dice, come de ella. Dice, y seré semejante a Dios, conociendo el bien y el mal. Y es la misma mentira que usa para tentar a todo el mundo. Su espíritu, dice la Escritura, que opera en los hijos de desobediencia. Su imperio está dividido en 4 formas. Pero nosotros vemos y tenemos que analizar primero que el que manda todo es Satanás. Y en Juan 12, 31 y 32 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré
a mí mismo. ¿Ve? El príncipe de este mundo será echado fuera. Lucifer fue echado del cielo a la tierra por su orgullo. Su deseo de ser igual a Dios en autoridad lo llevó a él a la rebelión. Entonces, vemos, hermano, que él engañó a Adán y a Eva y los hizo caer y tomó el control de todo. Jesús lo llamó príncipe de este mundo y Pablo se refirió a él como el Dios de este mundo. Segunda de Corintios 4:4 dice, y el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, dice, ese espíritu se mantiene, ese espíritu viene realmente del diablo, esa rebelión, ese espíritu de rebeldía. Entonces, vemos que nuestra primera línea de defensa contra el diablo es someterse a Dios. Y cuando habla de someterse, meterse en las escrituras y vivir una vida de acuerdo a lo que Dios manda. Y después puede resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Ahora, hay algunas cosas que el diablo hizo y algunos principios en su gobierno que ejerció poder sobre los principados, dice, y potestades. Y ahí lo podemos ver nosotros cuando en el libro de Daniel nos habla y dice, mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días y he aquí Miguel, uno de los principales, ¿verdad? Vino para ayudarme y yo quedé allí con los reyes de Persia. Entonces el príncipe mencionado aquí son seres angelicales. Y vemos que son los ángeles, y en especial a ese que estaba encargado de Persia, era un ángel caído, un ángel que se había rebelado con Satanás y que se le dio poder sobre Persia. Y vemos el otro que era Gabriel, pero también vino con la ayuda del jefe de los ángeles del cielo y guardián de Israel, que es Miguel. Amén. Nosotros tenemos las escrituras donde muestra que la condición de autoridad que tiene Miguel en los cielos. Gloria al Señor. Ahora, un municipio o un principado es un área de tierra donde hay jurisdicción gubernamental. Un principado es un príncipe teniendo poder sobre una jurisdicción. Hay principados sobre naciones, ciudades y distritos. Y la historia confiesa que tanto Dios como Satanás operan en jurisdicciones gubernamentales. Gloria al Señor, humanas. Entonces vemos allí que hay naciones que son controladas. Por ejemplo, ahora mismo Dios está sobre Israel, que guarda a Israel. Sin embargo, podemos ver otras naciones donde el vudú es la religión de ellos. Y usted sabe quién es el que domina ese lugar, el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, vemos que estos principados y potestades no fueron realmente creados por el diablo. La Escritura dice que Dios creó los principados y potestades. En Colosenses 1:16 dice, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Y en Efesios 1:20 en adelante dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado
y potestad y potencia y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este mundo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y se está dando cuenta allí que la iglesia tiene un poder tremendo. Dios, Jesucristo venció al enemigo en la cruz del Calvario. Y todo esto se le ha dado, está todo bajo sus pies, pero también se lo entregó a la iglesia. O sea que si usted es una persona que se guarda para Dios y está como miembro de la iglesia, una piedra viva, entonces usted tiene fortaleza para luchar contra el enemigo, contra todos estos demonios, contra todos estos principados, porque Dios nos la ha dado. Gloria al Señor. Ahora también vemos los gobernadores de las tinieblas. Dice en 2 Tesalonicenses 2, 7, 10 y 11, dice, porque el misterio de iniquidad ya opera y con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Gloria al Señor. Y dice, y por causa de esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Como el mundo ha rechazado la luz del Evangelio, Satanás ha podido engañar a grandes grupos de personas con falsas y engañosas filosofías y religiones. Los gobernadores de las tinieblas encargados de estos engaños son capaces de convencer a los pecadores. La palabra de Dios dice, aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios mentirosos. Y el apóstol Pablo explica más profundamente esta ceguera espiritual en 2 Corintios 4:4, donde dice, en los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En nuestro día los gobernadores de las tinieblas son activos en todas esas religiones de humanismo y también vemos nueva era y todo ese poco de filosofías nuevas y todas esas religiones que no aceptan que Cristo es el Señor. Entonces, todo eso son engaños realmente, dirigidos por los gobernadores de las tinieblas. Todo, vemos entonces que para hacer frente a los gobernadores de las tinieblas, debemos presentar el Evangelio, amén, ilustrándolo con nuestros testimonios limpios. Usted tiene que llenarse de Dios y recibir el respaldo de Dios para cuando usted abre la palabra del Señor, lleve el respaldo divino, la unción del Espíritu Santo, y estas personas usted le pueda mostrar el error a todas esas personas que participan de estas cosas que son contrarias al Señor. También podemos mirar también lo que son las malicias espirituales en las alturas. Y así como los otros afectan los gobiernos e instituciones y también a filosofías y religiones, las malicias espirituales son actividades demoníacas, ¿ve? Que envuelven posiciones demoníacas, posesiones, ya comienzan a poseer a las personas y comienzan las personas a hacer abominaciones depravadas, incluyen todas estas cosas como perversión sexual, ocultismo y adoración a Satanás. Ya cuando vienen todas estas cosas, porque el diablo posee a personas, pero también las influye a hacer el mal. Esto se tiene que tratar cuando una persona está llena del Espíritu Santo, y a través del discernimiento de espíritu usted se puede dar cuenta si una persona verdaderamente está poseída o está influenciada. ¿Ve? La guerra entre estos poderes espirituales la podemos ver
cuando la respuesta a la oración de Daniel se retrasó 3 semanas. Fue un conflicto celestial. Y el ángel de Persia se había opuesto a Gabriel hasta que vino Miguel y lo ayudó. Nosotros podemos hacer frente a esos principados de maldad como Daniel lo hizo a través de una vida piadosa, con una oración ferviente, ¿ve? Con un ministerio ungido. Entonces, las personas que lo escuchan y lo ven a usted a través de ese testimonio, van a ser personas que van a experimentar la verdad que los hará libres. Gloria al Señor. Entonces, nosotros tenemos que meternos e involucrarnos en la oración intercesora y orar por todos los santos y por todos esos líderes cristianos que tienen el valor de hablar en contra del reino de Satanás. Gloria al Señor. Y eso es muy importante, muy importante, amados. Es muy importante. Nosotros tenemos que orar continuamente por cada uno de ellos. Gloria al Señor. Ahora, avanzando en cuanto a esta guerra espiritual, a esta oración, a esta lucha contra el enemigo, nosotros tenemos que analizar cómo el cristiano o cómo las personas le ceden territorio al enemigo de nuestras almas. El hecho de que Satanás tiene jurisdicción sobre territorios físicos y espirituales lo podemos observar cuando le ofreció a Jesús todos los reinos del mundo y la gloria de ellos si postrado le adorase. ¿Ve? Como él venció a Adán y a Eva. Él tiene la jurisdicción. Satanás ganó jurisdicción sobre el reino existente cuando Adán y Eva pecaron y fueron vencidos por él. Al vencerlo, tomó entonces control. Satanás es el príncipe de este mundo, sin embargo, a través de la labor o el trabajo hecho por Jesucristo, su reino está bajo juicio. Gloria al Señor. Todo cristiano, ¿ve?, es redimido de la maldición del pecado a través del derramamiento de la sangre de nuestro Señor. Por lo tanto, pertenecemos a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, nosotros vemos que el enemigo usa astucias y con su arma de la mentira y del engaño va engañando al cristiano que se va descuidando. Entonces vemos allí que al cristiano voluntariamente le comienza a dar, ¿verdad?, jurisdicción, le cede jurisdicción al diablo en algunas áreas de su vida. La Escritura dice, y es bien clara, dice, ni deis lugar al diablo, en Efesios 4:27. Con cada entrega, Satanás se le da mayor autoridad de controlar nuestras mentes, nuestra voluntad y emociones. El resultado de estas derrotas, hermanos, en la vida, según parece, son de áreas a veces no relacionadas. Usted cree que no son relacionadas. ¿Ve? Y entonces, y nosotros creemos que podemos tomar algún control de algo, pero ese territorio ya ha sido cedido. Y vemos que a usted se ponga a orar y a ejercer algunas confesiones. Dice, van a ser sin fruto porque Satanás tiene el derecho legal de controlar, porque usted le cedió al diablo. Entonces,
Nosotros, como cristianos, frecuentemente resistimos el control del Señor en algunas áreas de nuestras vidas. Y creemos interiormente que podemos mantener ese territorio neutral hasta que decidimos entregarlo al Señor. Pero el Señor dio enseñanza sobre aquel hombre que fue liberado de un demonio y dejó una serie advertencia de no dejar territorio no comprometido, porque ese territorio abierto está abierto para que los demonios puedan venir, ¿verdad? Y ocuparlo nuevamente. Gloria al Señor. Entonces vemos que Satanás toma aquellos territorios cedidos y aquellos no comprometidos y construye fortalezas en nuestra mente, y desde esa fortaleza él ataca otras áreas de nuestra alma y nos vence a través de cosas como el desaliento, la depresión y el enojo. Uno tiene que tener mucho cuidado con estas cosas, hermano. Usted ve que una persona está siempre desalentada y usted no ve visión, usted siempre ve que va como para atrás. Y otros están sufriendo de depresiones. Y otros, usted no puede decir nada porque todo es bravura y todo es enojo y todo es ira. Pues esas personas le han cedido campo al enemigo y hay que recobrarlo. Entonces, nosotros podemos ver 7 formas, mire, de ceder terreno al enemigo. La primera forma de ceder terreno al enemigo es rechazar o despreciar la autoridad. Y eso es clave. La relación entre ser rebelde y de la fortaleza de Satanás es claramente mostrada y establecido en el libro de Primera de Samuel. En Primera de Samuel 15:23 dice, porque la rebeldía es como el pecado de adivinación. Y la adivinación conlleva una entrega de nuestra mente, voluntad y emociones al poder de Satanás. ¿Ves? Y eso es claro. La rebelión, en su forma básica, es rechazar, honrar a Dios como Dios y manifestar su yo en tal forma que construye su vida alrededor de ella misma y no alrededor de Dios y su reino, reservándose el derecho de tomar las decisiones finales sin tomar en cuenta la autoridad de Dios en su vida o las autoridades que él haya ordenado. No toman en cuenta a nadie. Y esas autoridades Dios las ha puesto. Y no se quieren sujetar a nadie. Entonces, se levantan en contra de Dios. Y usted ve personas en la iglesia que a veces no quieren escuchar a nadie y ellos toman su decisión. No oran, no leen ni la palabra a veces. Y usted ve hermanos que nada más ven la Biblia los domingos cuando llegan a la iglesia. Y entonces usted ve que a veces no crecen, no tienen... ¿Por qué? Porque han cedido terreno al diablo. Mira, esas autoridades que Dios ha puesto, primeramente puso a los padres. Y el Señor le dijo, hijo, obedecer al Señor. Dice, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y hay muchos que no quieren escuchar a los padres. Y entonces les va mal. Porque los padres lo que quieren es lo mejor para sus hijos. También la Escritura dice, otra autoridad que puso fue a sus esposos. Asimismo, vosotras esposas, sujetados a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Ve? Hay hermanas que a veces no quieren sujetarse a sus esposos. ¿Ves? No quieren ver la autoridad del hombre en la casa. Dios fue el que la puso, no la puso más nadie. También no se quieren sujetar al líder de la iglesia. La Escritura dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es provechoso.
Usted le aconseja a muchos hermanos, y hay muchos hermanos que no se sujetan, hermano, sino que quieren hacer las cosas de la manera que ellos quieren. Y cuando una persona no se sujeta a la autoridad que Dios ha delegado, pues sencillamente tiene que recibir los frutos de su desobediencia. No quieren escuchar, hermano. Hay jóvenes que no quieren escuchar. Hay ancianos que no quieren escuchar. Hay jóvenes y hay adultos también que no quieren escuchar. Y esto es un problema. También tenemos que mirar las autoridades que Dios ha puesto, los oficiales. Usted no se puede levantar contra un guardia porque si el guardia lo va a meter preso. Y también podemos ver, hermanos, a los empleadores, a sus jefes. La Escritura dice, siervos sujetados con todo a vuestros amos, no solamente a los buenos y amables, sino también a los que son severos. Entonces vemos, hermanos, que la forma de recobrar los territorios que se les ha entregado a Satanás es a través de la rebeldía que se le ha entregado a Satanás, es regresar a estar bajo la autoridad de Dios y obedecer la guianza de su palabra y demostrar un espíritu sumiso y un corazón de siervo. Usted tiene que humillarse delante de Dios y ser un hacedor de la palabra. Gloria al Señor. También vemos, hermanos, que otra forma de ceder terreno al enemigo es amando los caminos del mundo. Y nuestro Señor Jesucristo no vino solamente para darnos vida eterna, sino también para librarnos del poder de Satanás en esta vida. Entonces, Satanás ejerce su poder a través de los sistemas de este mundo, de la forma de los caminos. Esto atrae a muchos cristianos. ¿Y cómo lo atrae? A través de la concupiscencia de la carne, a través de la concupiscencia de los ojos y a través de la soberbia de la vida. Dios advierte claramente en su palabra y al cristiano a no amar al mundo. 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Este mandamiento nos habla de no amar la manera que el mundo hace las cosas. Los caminos de este mundo atraen a la mente natural, pero están en oposición a la sabiduría de Dios. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y hay mucha gente que le gusta estar mirando fiestas y carnavales y cosas. ¿Usted cree que la gente se está gozando? No, el diablo está operando allí. Usted ve la gente drogada, la gente borracha, la gente... Y creen que es una alegría y una cosa. No, hermanos. Ese camino es camino de perdición. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos mirando, porque hay gente que la concupiscencia, ¿verdad? Los atrae al mundo y estas cosas. Y hacer cosas que no están bien. Parecen bien, pero son de perdición. Y el Espíritu Santo le advierte a usted cuando usted está haciendo algo que no le agrada a Dios. Y que quiere participar cosas del mundo que a Dios no le agrada. También vemos que hay personas que comprometen los principios de Dios. Todo ataque que viene de Satanás contra los cristianos está basado en el engaño. El engaño toma lugar en nuestras vidas cuando usted anhela algo que Dios no haya deseado para nosotros. Ese anhelo se convierte en codicia o ansia que abre camino ¿a qué? A la tentación. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y uno puede tener un ejemplo con el asunto con nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor salió de los 40 días de ayuno, entonces el diablo lo tentó, ¿verdad? Él necesitaba alimento. Y vemos que vino el tentador con la finalidad de hacer que Jesús hiciera lo que él quería, porque el diablo se le manifestó
y le dijo, ¿verdad?, que convirtieran las piedras en pan. Pero el Señor no le respondió como él quería. ¿Ves? Le respondió conforme a la Escritura. Y ahí venció al diablo. Gloria al Señor. Vemos, hermano, que un hombre tiene una legítima necesidad de tener compañía. Satanás va a tentarlo a él a satisfacer su necesidad, pero de una manera que vaya en contra de la voluntad de Dios. La carnada, amados, de la tentación es una falsa promesa. Amén. Es una falsa promesa. Y usted ve que esa persona busca, que primero ven la figura, ¿no? Pero yo quiero decirle que hay sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, pero por dentro tan podridos. Entonces el diablo le pone la carnada allí, no dan tiempo a conocer, no dan tiempo a nada, y entonces buscan la compañía y a lo mejor quedan, ¿verdad?, en una condición de fornicación o una condición porque no se casan siquiera, sino que viven una vida de adulterio o de fornicación. Entonces, ¿por qué? Porque todo es falso, todo es un engaño. El diablo es padre de mentira. Nosotros obtenemos lo que deseamos cuando nos comprometemos con los principios de Dios. Y hay una sola forma para que el cristiano reconozca el engaño del diablo, y eso es cuando usted está completamente de acuerdo con la verdad de la palabra. O sea, usted vive la palabra, usted hace lo que dice la palabra, y usted se va a dar cuenta. Gloria al Señor. Y la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La palabra te va a mostrar, te va a enseñar de ese engaño que el diablo te está levantando. Otra forma de cederle terreno al diablo es a través de abrigar los resentimientos y amarguras. Cuando un cristiano, podamos decirle, es calumniado o ofendido por alguna persona, entonces Dios le da al cristiano ofendido una gracia adicional para responderle al ofensor. A través de la gracia, el cristiano tiene el poder y el deseo de perdonar y crecer espiritualmente a través de esa experiencia. Por lo contrario, cuando un cristiano ofendido resiste la gracia de Dios al rechazar perdonar al ofensor, entonces va a cederle territorio a Satanás y por consecuencia va a experimentar amargura y se va a meter en él lo que nosotros comúnmente, que yo le digo a los hermanos, una raíz de amargura. Usted la va a tener ahí guardada. Y con una persona comúnmente que tiene una raíz de amargura, siempre va a pensar que no tiene nada, que está bien, pero la raíz de amargura va a estar allí, va a continuar espiritualmente allí. Y vamos a ver que eso va a afectar al hermano. Entonces allí va a estar el castigo de habernos entregado al poder de Satanás. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso, hermano. ¿Ve? De no perdonar. En Mateo 18, 32 al 35, el Señor dice, entonces llamándole, su Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor se enojó y le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también hará con nosotros mi Padre Celestial si no perdonamos
de nuestro corazón a cada uno de nuestros hermanos, a las personas que le hayan ofendido. Entonces, esto nos habla, hermanos, que tenemos que tener cuidado. Desde esa fortaleza de amargura, una persona puede caer en la tentación del celo, de la envidia, de la ira, de la soberbia. ¿Ve? Y hay cosas que el enemigo va metiendo a través de esa fortaleza que usted le ha cedido a través de la amargura. Hay personas que usted no pueden hablar mucho, que usted no puede conversar porque son un limón, hermano. La verdad que a veces uno no puede decirle porque tienen esa amargura que tienen que deshacerse de ella. Entonces, aquel que está amargado puede confesar sus acciones pecaminosas. ¿Ve? A causa de su amargura. Sin embargo, hasta que el resentimiento hacia Dios o a él mismo o hacia otra persona no sea tratado, Satanás continuará influenciando a esa persona a través de esa fortaleza de amargura. Usted tiene que arrepentirse y pedirle a Dios que lo limpie. Y usted tiene que, cuando vengan esos pensamientos del diablo, usted tiene que rechazarlos, porque esa amargura lo va a llevar a perderse. ¿Ve? Porque usted tiene que perdonar, porque el que no perdona a su hermano no va a poder entrar al reino de los cielos. También vemos lo que es permitir esa culpabilidad. Ese es otro área que se le da terreno al diablo. Y nosotros tenemos que mirar que cualquier culpabilidad que permitamos que exista en nuestra vida, automáticamente le cede territorio al enemigo. Y Satanás, pues, levanta su fortaleza. La culpabilidad ocurre cuando la conciencia acusa nuestra mente o al espíritu que hemos ofendido a Dios o a otros. Y la única forma de remover esta culpabilidad es confesar nuestra ofensa y pedir perdón. ¿Ve? Y es importante eso, porque la conciencia te va a acusar. Y es una experiencia, hermano, que te debe confesar esa ofensa y pedirle perdón. Es una experiencia que muestra tu humildad al reconocer que estábamos mal y le solicitamos a otros que nos perdonen. Eso nos ayuda a que nuestro orgullo muera y es importante. Gloria al Señor. Entonces, si nosotros seguimos y no nos hacemos, y no nos arrepentimos, y no hacemos, y no perdonamos, vemos allí que seguiremos cargando esa culpabilidad, no dando cuenta que Satanás lo utilizará para traer destrucción y derrota a nuestras vidas. ¿Ve? Entonces, hay algunos pasos que nos pueden ayudar para vencer la culpabilidad. Y es pedirle al Señor que nos recuerde las personas que hayamos agraviado. ¿Ve? Usted tiene ese espíritu que tiene que pedir al Señor. ¿Por qué me siento así? Y que le recuerda a quienes usted ha agraviado, usted ha afectado. O recordar las ofensas y pedirle al Señor que nos perdone y nos propongamos pedirle perdón a todas las personas que hemos ofendido. Gloria al Señor. Y si tú no tienes ese espíritu como esa sensación de tristeza, tienes que pedirle a Dios que te dé ese espíritu de arrepentimiento. Y cuando vayas a pedir ese perdón, y específicamente a una persona,
debes enfatizar tus acciones malas que cometiste o las actitudes que tuviste, sin mencionar ninguna ofensa que la otra persona pueda tener en el asunto o te haya hecho. No, no la menciones. Eso te va a ayudar a ti, ¿verdad? A salir de esa culpabilidad. Hay otra forma también que nosotros le damos territorio, ¿verdad? Al diablo, que es rehusar admitir que hemos hecho algo mal. Gloria al Señor. Nosotros tenemos que mirar, hermanos, que en Primera de Juan, por ejemplo, nos provee de instrucciones claras de cómo recobrar el territorio cedido cuando nosotros admitimos que nos hemos hecho mal. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros debemos confesar cada pecado que el Espíritu Santo nos trae a nuestra mente y arrepentirnos de ellos. La misma Escritura nos muestra que el Señor perdona los pecados que hemos recordado. Amén. El rehusar confesar nuestros pecados es darle territorio a Satanás y Él ciertamente lo va a usar para construir una fortaleza de temor, de condenación, desaliento, culpabilidad y desconfianza. ¿Ve? El diablo se mete allí, hermano, y hay gente que son temerosas a matar. Hay otros que dicen no tienen salvación. ¿Ves? ¿Por qué? Porque no reconocen su error, no reconocen que han hecho mal. Pero cuando usted se acerca a Dios, Dios te perdona. Dios te limpia con su sangre. ¿Ves? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque cuando usted está en esa situación, viene el desaliento, viene la desconfianza, viene la culpabilidad, ¿verdad? Se siente que ya usted no puede ser salvo y que está como que Dios lo ha echado a un lado. No, hermano. Dios te da oportunidad, pero depende de ti que dejes el paso y te arrepientas y pidas perdón. Otra cosa importante, hermano, es el ser indiferente. El ser indiferente muchas veces le cedemos, ¿ve?, terreno al diablo. Una completa dedicación de nuestro ser al Señor es una diaria entrega de nuestros miembros al Espíritu Santo. Es la manera aceptable de vivir para el Señor. Romanos 12, 1 al 3 dice, por tanto os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Al no dedicar nuestras vidas al Señor, le estamos fallando. Por lo tanto, le damos jurisdicción al Señor, al diablo, perdón. Cuando usted no se entrega por completo, el diablo toma control, hermano. ¿Ve? Toma control. Entonces el diablo comienza a hacer sus fortalezas. Recordemos que cuando uno es indiferente, uno deja las cosas como, pues allí vacías. Y ya hemos visto que, hermano, que los demonios andan dando vueltas y vienen a ver para ver si estaba vacío el lugar. Y si lo encuentra vacío, pues va a entrar nuevamente. Entonces, basado en esta enseñanza, es imposible para nosotros mantenerse neutral en cuanto a la búsqueda de Dios. O estar totalmente dedicado al Señor, o por no comprometerte, Satanás entonces controlará tu mente, voluntad y emociones. ¿Ves? Nosotros podemos darnos cuenta cuando el enemigo está construyendo esa fortaleza. Hay algunos
síntomas que a veces nosotros miramos en las personas. Y cuando usted mira esos síntomas, por ejemplo, vamos a poner algunos síntomas que uno puede mirar. Cuando usted ve que hay un cambio drástico de humor, ¿ve? Ese comportamiento drástico de humor lleva a la depresión, ¿ve? Sin ninguna razón aparente. Hay un síntoma de que será cedido campo al enemigo. Personas que sufren de terror nocturno, están con pesadillas y cosas. Uno tiene que estar mirando esto. Otras personas que están adictas a la música rock, especialmente la heavy metal. Hay gente que le gusta, esa gente que canta esa música, que adoran directamente a Satanás en sus letras. Usted las puede escuchar, son terribles, son contaminadas, vienen del infierno, son terribles esa música. Entonces cuando también usted ve a otras personas, por ejemplo, con una conducta compulsiva relacionada con los apetitos sexuales, uno tiene que tener cuidado, hermano, porque los demonios se van manifestando así. Y si usted no tiene, usted mira eso, hay que comenzar a tratar eso y a luchar contra el diablo. Porque mucha gente queda practicando cosas que a Dios no le agrada, como la homosexualidad, el lesbianismo, y no solamente la pedofilia, y hay un montón de cosas. Cuando usted ve esos síntomas, uno tiene que tener cuidado. También uno ve, también cuando hay como un aislamiento familiar, cuando la persona toma mucho tiempo solo, ¿ve? Se aparta, no es normal. Usted ve que ahí está el diablo metiéndose, qué estará haciendo en la mente de esas personas. Por otro lado, también nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, cuando participamos de juegos, de juegos de ocultismo y de matanza y todo eso, ¿verdad? En esos juegos que los muchachos se vuelven adictos, en esos juegos que hay ahora de las computadoras y estas cosas, que todo es matar, y entonces la persona, sin darse cuenta, inclusive se relaciona con otras personas que están llenas de demonios, y entonces hace juegos en conjunto. Imagínate al cristiano con los demonios, no puede ser. Uno tiene que tener cuidado, porque ahí le está cediendo terreno al diablo para que el diablo tome control de ellos. ¿Ve? Gloria al Señor. También llenan su mente de actuaciones del mal. Hay gente que le gusta mirar las cosas del mal, inclusive ver hasta películas de que hablan del mal. Y también se ven muchos actores y gente que usted ve de la farándula y bailes y cuantas cosas. Usted tiene que tener cuidado con esas cosas. Usted no puede llenar su mente de esas cosas como valores. No, Señor. Tiene que desechar todas esas cosas. Entonces también hay otra cosa que usted comienza a mirar, que hay amigos extraños que te atan y lo llevan a hacer cosas que desagradan a Dios. Cuando una persona tiene un espíritu más fuerte que el tuyo, te contamina. Hay una transferencia espiritual y tú comienzas a hacer las cosas que él hace mal. Que muchas personas llegan a la fornicación porque ve que la amiga anda con el otro, y hasta la brujería y cosas que el diablo les mete en la cabeza, hasta levantarnos inclusive hasta contra sus padres, a ser rebeldes. Todas esas cosas pasan cuando vemos, hermanos, que hay amistades extrañas, amigos extraños. Entonces usted tiene que ver con quién anda ese, que le está, y con eso usted le está cediendo el campo al enemigo. También vemos, hermanos, que personas que se quieren como pensamientos, que le llegan pensamientos suicidas, hablándole que como que no tienen esperanza en el futuro, no tienen, hermanos, esos son terrenos y fortalezas que el diablo ha metido en usted, son síntomas
de que usted le ha entregado campo al enemigo. ¿Ve? Vemos también una imagen extremadamente negativa. Usted ve gente que usa a veces unas ropas y unas modas extravagantes. Ve cosas que no son normales. Ahí usted ve y dan síntomas de que no está bien con Dios. Entonces uno tiene que tener cuidado de todas estas cosas. Todas estas cosas que yo le estoy hablando, amados, son áreas que usted le ha estado entregando al enemigo. Por eso cuando usted va a estar en la lucha espiritual, en la guerra espiritual, usted tiene que tener un control de estas cosas. ¿Cómo usted va a poder luchar contra el diablo si el diablo está lleno de fortaleza? A usted lo tiene lleno de fortaleza. O sea, usted tiene que destruir todas esas fortalezas que el diablo ha levantado en usted, para entonces usted poder estar capacitado para meterse en una guerra espiritual. Porque si no, el diablo ya lo tiene vencido usted hasta cierto punto. Entonces nosotros tenemos que mirar las maquinaciones del diablo. Usted ve que si lo quiere atacar por la mente con cosas que usted hacía antes, hermano, métase en oración a Dios, reprenda al diablo y vuélvase al camino que Dios enseña en su palabra. Su palabra es la clave. El hacer la palabra, el humillarse delante de Dios, el reconocer a Dios como nuestro Señor y Salvador. Usted lo hace cuando usted hace su palabra, usted se somete a Dios. Dios nos libra a nosotros de muchas cosas cuando nosotros nos metemos y somos hacedores de su palabra. Pero cuando usted comienza a pensar que es usted y que yo creo y que no mira, y mira allá y mira al otro lado, pero la palabra de Dios está ahí, entonces usted le está dando territorio al diablo para que el diablo entre a usted y entonces venga la rebeldía, venga todas estas cosas que ya hemos hablado aquí. Por eso, amados, a todas las personas que me están escuchando, yo le he estado mostrando las artimañas del diablo. El diablo cómo entra, cómo hace fortalezas. Pero nosotros, Dios nos ha dado armas poderosas para la destrucción de fortalezas. Y yo quiero dejar esta palabra aquí, porque es importante que nosotros reconozcamos nuestras condiciones. Porque al ceder usted territorio al diablo, usted está pecando. Y usted tiene que arrepentirse de su pecado. Y si usted no conoce a Dios, es menester que usted entregue su vida al Señor para que Dios lo guarde. Y si usted es un cristiano que ha cedido estas cosas que sucedan en su vida, que se han creado fortalezas, entonces es menester que nos arrepintamos también. Y por eso yo quiero invitarte en este momento a una oración para que nos reconciliemos con Dios y podamos librarnos de estas artimañas del diablo para prepararlo a usted para la lucha espiritual, para que usted pueda vencer. Es importante, amados, entregarse en las manos del Señor. Vamos a orar. Repita conmigo: Señor y Padre Celestial, en este momento te pido que me ayudes, que me limpies, Señor, con tu sangre preciosa. Yo me arrepiento de todos mis pecados delante de ti. Y te pido, Señor, que guíes mi vida de ahora en adelante. Que apliques tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Sangre de poder que limpia de todo pecado. Me limpies, Señor, en este momento. Yo te acepto a ti como mi Salvador y mi Señor. Y también te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Señor, a seguirte.
fortaléceme y úsame para la gloria tuya, para poder luchar contra el enemigo de nuestras almas y poder vencer agarrado de tu mano, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahora yo voy a orar por ti, Padre, en el nombre de Jesucristo. Mira a todos los que me han estado escuchando. Te pido en el nombre de Jesús que los bendigas, los ayudes, los fortalezcas, los cubras con tu sangre preciosa. Levántalos, Dios mío. Levanta este ejército para luchar contra el enemigo de nuestras almas. Deposita en ellos, Señor, sabiduría y que ellos puedan, aleluya, recibir el poder que nos has prometido. Santo es el Señor. En estos momentos nos depositamos a todos ellos en tus manos, Señor, y te damos toda honra y gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.